Barra de Opinión presenta. El PRD es un partido de izquierda, de oposición al régimen, no para ayudarles a gobernar. ¿Quién encabeza a la Izquierda Democrática Nacional? René Bejarano es nuestro dirigente. ¿Estás cómoda con la afirmación de que ustedes son una pareja de poder? Nosotros somos una pareja común, normal, corriente, no hay nada raro. ¿Quién sería tu candidato para ganar la presidencia? Desde luego ahorita quisiéramos trabajar con Marcelo Ebrard. ¿Qué relación llevas ahora con Andrés Manuel López Obrador? Pues ninguna. Él quiso que no hubiera ninguna. Creo que también es su estrategia solitaria, no es una estrategia correcta. Son otras las razones por las cuales no gobernamos la República. Pero hasta que no lleguemos ahí, yo no voy a desistir. ¿Ustedes todavía no aceptan que Enrique Peña Nieto es presidente? Todavía no, porque no lo ha aprobado el partido. Senadora Dolores Padierna, ¿cómo estás? Tomaste posesión del cargo recién en septiembre, ¿no? El 1 de septiembre se instaló esta 62 legislatura del Congreso de la Unión. Dolores, eres una de las personalidades más visibles de la izquierda, pero yo creo que también menos claramente perfiladas para los ciudadanos. Hoy en día, la Izquierda Democrática Nacional es la corriente más poderosa en la izquierda. La Izquierda Democrática Nacional tiene 35 diputados federales. 41. 41, perdón. 6 senadores. En el DF, 15 legisladores. 6 jefes delegacionales. Es decir, en sí mismo, el IDN tiene más poder político que partidos como el PANAL o el Partido Verde. Sí, primero hay que decir que el PRD es un partido que está organizado estructuralmente, le llamamos corrientes de opinión, están legalizadas, están en nuestros estatutos. Las llamadas tribus. Ajá, es un partido de corrientes. Nosotros somos una de ellas. Tenemos unidad en la acción, tenemos órganos únicos de toma de decisiones y tenemos 34 años trabajando, y cuando uno trabaja de manera consistente, con un proyecto, con una estrategia, con abnegación, con una causa, con claridad política, se avanza, definitivamente se avanza. Dolores, la primera nebulosidad que tenemos los ciudadanos es ¿quién encabeza a la Izquierda Democrática Nacional? ¿Tú o René Bejarano? Son como 500 líderes, son dirigentes muy importantes, cada uno son muy representativos, tienen una estructura organizacional, tienen una tarea, una circunscripción en la cual... Pero alguien tiene que encabezar, ¿no? Es una organización yo te diría piramidal como todas las que existen en el mundo, tal y como lo conocemos. Pues tal vez nuestra gran ventaja sea que somos muy horizontales. Estás diciendo que no hay un líder. No creo que sea uno. Hay, desde luego, René Bejarano, es nuestro dirigente, es un... en el organigrama él es el dirigente. Él es un líder. La diferencia entre líder y dirigentes es que el líder es como un dirigente de dirigentes, si me permites. René le da cohesión, es el eje. Sin duda alguna es un estratega al cual respetamos, admiramos y que pero somos muchos, porque realmente una sola persona, un grupo pequeño no podría hacer lo que hacemos. La Izquierda Democrática Nacional, ¿qué ideología tiene? No, nosotros somos gente de izquierda y somos una izquierda democrática, pacífica, que luchamos por los derechos democráticos. Lo que identifica a la izquierda son justamente sus causas y sus principios. La justicia, la libertad, la equidad, la igualdad, la justicia, la democracia. Son nuestras banderas adaptadas a cada jurisdicción en la que trabajamos. Ahora, regresemos a René Bejarano y Dolores Padierna.
es público que ustedes son una pareja. Desde hace 32 años. Están casados. Sí, nos casamos cuando ya mis hijas eran grandes, Ajá. pero porque al principio no le veíamos como mucho caso. Después fue el que te piden actas de nacimiento, actas de matrimonio, en fin, por las niñas. Decidimos tener todo bajo legal y nos casamos. ¿Estás cómoda con la afirmación de que ustedes son una pareja de poder? Yo creo que se ha hecho un mito. Creo que se habla mucho. Algunos son con intereses deliberados, otros es simplemente una fama que se hace, porque en realidad lo que nos caracteriza o nos identifica en relación a otros es la consistencia, la permanencia. Bueno, hay pero, dirigentes volátiles. Por ejemplo, recién hicieron ustedes un festejo en el piso 51 de la Torre Mayor en la Ciudad de México, un festejo de el poder político que su corriente adquirió en estas pasadas elecciones, ¿no? Estos 41, ¿qué me dijiste? 41 diputados pero federales, eso tiene una 6 explicación. senadores. No, pero lo que me refiero es que al iniciar el festejo, ustedes lo abrieron, primero habló René Bejarano, y después ustedes bailaron. ¿Qué bailaron? ¿Un vals? ¿Qué bailaron? Ya no me acuerdo. Creo que era más bien algo tropical, ¿no? Pero en efecto era una reunión de los representantes populares recién electos, con la finalidad primero de agradecer a los medios de comunicación, los políticos, las políticas, sin ellos pues, no somos nada, y también para darnos a conocer y plantear simplemente una relación en los cargos que posteriormente se asumieron. No, mi pregunta es ¿por qué bailaron? No existen en nuestro país estas parejas de poder, porque tú eres senadora, o sea, no eres la esposa de René Bejarano, tú eres senadora. Y trabajamos bajo una estrategia común, que es la del PRD en general, y una específica que es la de Izquierda Democrática Nacional. Lo que quiero decir es que hay como informaciones cruzadas. Los vemos abrir esa reunión bailando. Es un video que se puede consultar en internet y la pregunta es ¿qué significa eso? Que nos platiques cómo opera esta alianza entre ustedes dos, que es una alianza larga, ¿no? De muchos años. ¿Ustedes platican mucho de política? Me imagino que es la plática. Cada vez menos, porque cada vez tenemos menos tiempo. Pero mira, nosotros somos una pareja común, normal, corriente, no hay nada raro, pero somos los dos con una trayectoria política, cada uno con su propio esfuerzo y su propia tarea. Hicimos esta cena y se acabó la presentación y acto seguido era una reunión de fiesta. Entonces bailamos. Si algo me gusta a mí como persona, además de la política, es cantar y es bailar. Son placeres grandes, son mi vicio en todo caso. Y también a René le gusta mucho bailar, pero él a veces lo toma como ejercicio, porque como luego no tiene tiempo, lo toma y a veces está horas y horas en esas fiestas aprovechando para hacer ejercicio bailando. Dolores, Izquierda Democrática Nacional no solo tiene una presencia en estos puestos muy visibles de los que hablamos, sino también en los mandos medios de la Ciudad de México. La revista Nexos afirma que no hay quien en los mandos medios del Distrito Federal quien no conozca a Dolores Padierna y René Bejarano, que los conozca personalmente. A veces se piensa que ganar el poder político es algo fácil. Yo diría, no es nada fácil. Y hay algunos que llegan a los cargos públicos por arriba. Yo le llamo por arriba que no tienen estructura, no tienen trabajo y llegan de todas maneras. Hay una gran diferencia. A nosotros nos ha costado todo. Es por nuestro propio esfuerzo y, por supuesto, porque se tiene una estructura organizativa. Bueno, nadie gana el Distrito Federal si no están ustedes de su parte. Eso no es una especulación, es una afirmación.
A veces me preocupa ese tipo de afirmaciones. Pero es verdad, ustedes porque es apoyaron a verdad, Cárdenas, ¿cierto? es verdad, pero a veces se quiere usar para destruirnos. Y eso es lo que me preocupa a veces. ¿Destruirlos? Sí, me refiero a la competencia política, cuando a ellos son muy fuertes, entonces quiero sus espacios, entonces empieza una lógica de querernos no reconocer el esfuerzo, no reconocer el trabajo, y que nosotros hemos sido un factor de triunfo en la Ciudad de México, Bueno, que hemos dado un Cárdenas aporte democrático muy importante. la llevan bien con Mancera. ¿Cuál es el proyecto? Descríbelo. Que tenemos en la Ciudad de México pudiera definir o describirse muy bien a qué nos referimos con un proyecto de izquierda. Primero, donde el eje principal, el centro de la política pública, el centro del presupuesto, el centro de la actividad de todos los funcionarios o servidores electos es la gente, la persona, los derechos de las personas. Eso es la gran diferencia con otros proyectos, que nosotros ponemos los derechos de las personas en el centro y se desarrollan, y nos asumimos como mandatarios. Y desde luego, el que haya políticas públicas elevadas a rango de ley, que es porque es un derecho de la gente, y como es derecho, es obligatorio, y además se aparta el presupuesto suficiente para garantizar esos derechos. Ustedes vienen de la base, como lo dijiste, sí. Vienen de organizar la base, como se diría en jerga política. Vienen de hablar con la gente, sobre todo con la gente pobre, y decirles, ok, ¿qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Cómo te lo gestiono? Es correcto, ¿no? Sí, porque la inmensa mayoría de la población es pobre, pero no es el único sector al que se atiende. Los estudiantes, los pequeños y medianos empresarios, los comerciantes, intelectuales, trabajadores de la cultura. Pero, o sea, se hace una labor muy integral. ¿Qué edad tenías cuando empiezas en el trabajo político? 18 años cumplí cuando me entregaron mi título de profesora de educación primaria y fui a dar clases a un barrio de Santa Catarina en Azcapotzalco. Ahí entramos 8 maestras, maestros recién egresados e hicimos grandes cosas. Y más adelante, meses después, empezó a surgir la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y desde ahí que es me el metí. CENTE con C, ¿no? Es la disidencia Sí. del CENTE con S, ¿no? Sí. Okay. Muy al principio pues luchamos, todavía siguen luchando por lo mismo, perdón, que es aumento de salario y democracia sindical. Ese movimiento después nos llevó con el sismo a luchar a través de la Coordinadora Única de Damnificados por vivienda, y este movimiento, que era muy grande, las dos coordinadoras han sido muy grandes. Yo me dediqué al Pacto contra el Hambre, a ver a las mujeres, los niños en las colonias, y a eso. O sea, pero ahí entramos a otro lugar de nebulosa, tú lo sabes. Esto de conseguir vivienda, ¿no? Para los damnificados. Yo he visto escrito en letra de molde que dice: Dolores Padierna encabezaba a paracaidistas. O sea, gente que llegaba a edificios y los tomaba. Te puedo asegurar que absolutamente nunca he llamado a invadir algún terreno, ni nadie podría demostrar eso. Son difamaciones que se hacen, porque cuando la gente es representativa, toma cierto poder, cierto liderazgo, en el caso de la izquierda siempre hay quien nos denuestra. Pero más allá de eso, yo me siento muy orgullosa de mi causa, de mi lucha, de mi trabajo. No hay nada que yo pueda decir me avergüenzo, al contrario. ¿Qué espacios les conseguías a esta gente? No, bueno, yo he de haber entregado como unas 5,000 viviendas. Creamos una política de vivienda. 5,000 viviendas construidas ¿por quién? Para entender bien la situación. Bueno, por el gobierno. El gobierno del DF. El gobierno del DF y la CEDU, el gobierno federal. En aquel tiempo hubo después de los sismos ya se coordinaron, las autoridades, se buscó un presupuesto grande, el gobierno de la ciudad expropió terrenos grandes para poder construir proyectos habitacionales, y nosotros simplemente hacíamos la información
a la gente y también su el ¿Papeleo? acceso al derecho, sí. Y su papeleo, sus Sí, las títulos autoridades de son las que propiedad. hacían los diseños, todo eso, pues eso son lugares públicos. En 1995, 10 años después del sismo, el presidente Ernesto Zedillo inauguró junto contigo la unidad habitacional Nueva Tenochtitlan. Son 4 edificios, ¿cierto? Sí, ¿Cuánta gente vive allí? no me acuerdo, ha de ser como unos 380 viviendas en ese O proyecto. sea, 380 familias. Me parece que sí. ¿Y dónde queda Nueva Tenochtitlan? Mira, la Unión Popular Nueva Tenochtitlan, que es una organización de las cuales yo fundé, y la verdad que me trae muchos bonitos y grandes recuerdos, con lo cual hicimos un trabajo social muy grande, muy bonito, de mujeres, de niños, de vivienda, muchas cosas culturales. Fue cuando en 1994 por primera vez fui diputada local, gobernaba el PRI todavía. Se presentó el dato que me llevaron a mi escritorio de los aguinaldos que se daba Óscar Espinosa Villarreal y los altos funcionarios de ¿Qué aquel se daba? tiempo. Ajá. Y entonces se armó un escándalo que yo por primera vez sentí, el ejercicio de un poder dirigido a destruir una persona. Quiso el entonces regente destruirme, quitarme de la coordinación parlamentaria. Yo era la coordinadora del PRD en la Asamblea Legislativa, primera legislatura, y ya de ahí empezaron a hacer muchos, ¿cómo se llama?, reportajes, la mayoría con muchos inventos, muchas cosas creadas instruidas por el entonces regente de la ciudad. De ahí comenzó una historia de persecución, digámosle así. La misma Nueva Tenochtitlan tiene una historia, ha tenido algunos momentos de problemas públicos. A ver, te leo una nota de cuál? 1998. A ver. La unidad Nueva Tenochtitlan, acusada por los propios perredistas de lucrar con los desayunos escolares y utilizar la organización como medio de fortalecimiento político durante el tiempo en que el PRD local fue dirigido por René Bejarano. Pues es parte de la guerra sucia que se arma contra las personas, con las personas fuertes, con las personas líderes como nosotros. En los periódicos mexicanos basta que diga yo acuso para que algo se vuelva material de acusar. ¿Es legal o no es legal? ¿Qué es legal? Repartir desayunos a la población. Ah, mira, eso es algo bien bonito, bien importante, que se distorsiona para acabar con proyectos importantes sociales, de gran apoyo, de gran importancia ante la pobreza de la gente. Los desayunos escolares existen en las escuelas públicas todavía. Muchas mujeres del movimiento popular dimos una gran batalla para que los desayunos escolares no solo los tuvieran los niños en edad escolar, sino también los bebés, y que por lo tanto a las mamás que tenían bebés y que necesitaban leche pudieran llevarle esos desayunos. Y se logró con un movimiento muy importante de mujeres. Un día llenamos el Zócalo, puras mujeres pidiendo este programa, y lo ganamos. No, Dolores, Y, el hecho que la acusación fue, etcétera, ¿no? El hecho, si yo tú no era armas, la que repartía. tú armas un servicio de dar desayunos Yo escolares. no lo armé, es un programa público que todavía existe a la fecha. Pero digamos, tú fuiste la gestora, No solo yo, fuimos miles de mujeres y de dirigentes que ahorita incluso están también en cargos públicos, también, son muchas dirigentes. Bueno, ¿por qué a veces se personaliza o se ubica? Pues porque tenemos mucha fuerza en el Distrito Federal, siempre ha sido nuestra calamidad. Bueno, y no hemos cedido a que, entonces para que ya no me molesten, entonces voy a abandonar mi trabajo, mi causa, y voy a tirar toda mi carrera a la basura, ¿no? Yo encuentro en esto del que se llama clientelar la relación, se suele cuando se difama esta relación, dice, bueno, y después los suben a camiones y los llevan al Zócalo, ¿no? Hasta donde yo sé, lo hacen los 3 partidos grandes de este país y los 2 chicos también. La gente a las que se les da servicio tienen un compromiso también con la organización. Explícame, por favor, dónde entra esta discusión social, si es válido o no.
en tu descripción falta un detalle fundamental. Cuando uno es gobierno, entonces, y es la izquierda la que se hace gobierno, se crea la política social y es obligatoria, universal, progresiva y gratuita. Por lo tanto, ya no se necesitan ni gestores, ni intermediarios, ni nadie. En un gobierno neoliberal o que no es de izquierda, la política social se caracteriza por lo que tú estás comentando. Es clientelar, está focalizada, necesita de intermediarios, está sujeta a campañas políticas, a compromisos de si votas por mí tienes, si no votas no tienes, a los acarreos, y ese es el manejo clientelar que utiliza el hambre en beneficio de un fin político. Y tú afirmas que nosotros, izquierda... cuando estás relatando eso, no éramos gobierno y luchábamos para que el gobierno abriera estos programas que ni siquiera existía, por ejemplo, el de la vivienda. El de desayuno, sí. Pues somos gobierno. Ahora el gobierno es quien lo entrega, no es necesario. Entonces ya no lo hacen como Izquierda Democrática Nacional. Pero por supuesto que no, nadie lo hace. Porque tenemos un gobierno que tiene una política social universal, obligatoria, donde se aparta presupuesto suficiente y tiene su propia red de entregar a los beneficiarios los programas. ¿Qué se siente no ser necesitan gobierno, intermediarios. Dolores? Es algo sumamente importante, bonito. Hay una gran diferencia en tener sueños y ser gobierno es poderlos realizar. En el caso mío, yo fui gobernante en Cuauhtémoc y era, antes de ser gobierno, pues yo le pedí a los delegados, fui la primera electa, y yo le pedí a los delegados, hagan esto, hagan lo otro, ¿por qué no esto, por qué no el otro? Cuando llegué yo lo pude hacer. Yo te conocí en el camellón de la calle Ámsterdam. No sé si... En mi campaña. En tu campaña, pasaste por la Condesa con un altavoz y estaba citando. Y la verdad es que fui con unas amigas que estábamos trabajando allí, porque nos causaba simpatía que fueras mujer. Y sí estabas empezando, y llegamos y el mitin, no había mitin. No había mitin. no había en la gente. En la Condesa, en la Roma, en algunas colonias, la Condesa tiene habitantes de más de 10 salarios al mes. O sea, son gente de alto nivel económico. Sí. No van a ir a un mitin. Si uno toca puertas, va a salir el servicio. Entonces, ¿cómo hace uno campaña si no ve al votante? Si uno no puede hablar, ver a los ojos a los que van a votar. Entonces yo tenía que inventar una manera de hacerme oír a los vecinos. Entonces ponía en los camellones mi sonidote para que me oyeran. No solo el servicio en la puerta, sino que me oyeran en sus ventanas, que los vecinos que estaban comiendo, pasando, escucharan mi propuesta. Y es verdad que nos paramos 3 mujeres frente a ti. No sé si nos explicaste de tu propuesta. Sí. Este fue el primer mitin. Sí, de es romper con esquemas, no hacer política tradicional, porque un político tradicional llena sus auditorios, a veces ni son a veces colaboradores, y ya. A mí no me interesaba eso, lo que me interesaba era que mi programa lo oyeran los vecinos y vecinas de la Condesa. Y en esta historia, ¿dónde conoces a René Bejarano? Lo conocí en la universidad. Él era maestro, él siempre ha sido muy precoz, muy inteligente. Es un hombre muy, muy inteligente. Y despidieron a un profesor, o se fue el profesor de microeconomía. Yo estudiaba economía en la UAM, Iztapalapa, y René llegó a sustituir al maestro de microeconomía. Ahí lo conocí. Y nos hicimos novios y ya y vivimos toda la vida. ¿Cuántas hijas tienen? Tenemos 2 hijas maravillosas, inmensamente bonitas. ¿Cómo se llaman? Una se llama Celeste, estudia artes visuales en la UTLA, vive en Puebla. Es una niña muy bonita, muy sencilla, muy chiquita, tiene 21 años. La otra es una muchacha maravillosa, tiene 24 años. Se tituló con los 3 más altos promedios de la universidad. ¿Cómo se llama ella? Se llama Selene. Selene. Y estudió ciencias políticas, que yo pensé que iba a ser mi gran compañera en estas luchas, en estas lides. Pero la verdad es que se les quitó también su propio nombre
como a mí un tiempo, y han sufrido y batallado por los videoescándalos, claramente lo digo, y yo creo que ella tomó el rumbo ahora de la música, y yo la veo inmensamente feliz. Canta, toca el piano, toca la guitarra, y todo el tiempo está estudiando las notas, haciendo que la voz le salga para alcanzar la nota adecuada. Me gustan mis hijas, son de verdad Y no van a estar en mi gran política, satisfacción. es decir, van a estar en arte. No, yo creo que la propia vida adversa, porque ser de izquierda es algo muy adverso, pues no les satisfizo la manera en que hemos sido tratados a pesar de nuestra entrega a una causa. En 2004, René Bejarano va al noticiario de Broso, en Televisa, y le ponen un video donde se le ve metiendo en un portafolio dinero, en un portafolio. ¿Cómo viviste ese tiempo? Pues con un terrible dolor y un hostigamiento, y sentí todo el poder del Estado encima de unas personas. No solamente, y bueno, podría reducirlo o resumirlo más bien a decir que ese hecho fue provocado, fue mandado a hacer con fines completamente políticos, de destrucción de un equipo con fuerza, con fortaleza, y que... ¿Por quién, Dolores? Pues por Vicente Fox, por Carlos Salinas, lo digo con todas sus letras, porque además se puede demostrar. Lo demostramos, nada más que en el ruido. ¿Y cómo no lo se oye. demostraron? Con los propios videos, porque ahí estaba dicho por varios cómo fue, quién les pagó, quién los mandó a hacer, cómo se programó. Pero, ¿Y lo tienes videado eso? Sí, por supuesto. ¿Me lo prestas? Sí, algún día No, lo vamos a hagámoslo escribir. en este programa. Se dijo. Bueno, o sea, pero me los prestas, ¿no? Para que pasemos ahorita unos extractos. no sé si valga la pena algo tan terrible. Yo creo que la verdad siempre vale la pena. 1.800.000 veces la imagen. ¿Cómo resarcir el daño a una persona? ¿Cómo curar tanto dolor? Todavía no se cansan, creo, porque seguimos teniendo fuerza. Y querían destruirnos, y mira que teníamos poquita fuerza entonces. La suficiente como para volver a ganar. Tú dijiste, yo me enojé con él políticamente, pero no amorosamente, algo así, dijiste. ¿Es correcto? Mira, fue un hecho terrible. Desde luego, en política uno tiene valores, uno tiene que tener actitud, una actitud que nos distinga de todos los demás. No somos del montón. Y haber aceptado como tú dices, nebulosas acciones con Rosario Robles y todo eso, lo que ha pasado, fue un error. Él confió en Rosario Robles, el más grave error de su vida, y ella, junto con Carlos Salinas y otros, programaron todo eso. O sea, tú dices que, de hecho, ya la relación con Ahumada era algo plantado por ellos. Claro, por supuesto que sí. Y fue investigado y fue absuelto. Fue contratado por Carlos Salinas. Ahumada fue contratado por Carlos para Salinas. hacer un daño terrible al PRD. Hasta ahora lo lograron, porque parte de ese grupo está ahora en el gobierno federal. ¿Y René se equivocó en qué dices? En confiar en Rosario Robles. ¿En confiar en Rosario Robles o en tomar el dinero? Ese dinero era para lo que se demostró ante las autoridades, porque de otra manera, ¿cómo hubiera podido ser absuelto? O sea, eso no es ilegal lo que pasó allí. Pues, esa transacción económica. No era ilegal. ¿No se llama tráfico Se de le acusó. influencias? O sea, te voy a llevar a la oficina del jefe de gobierno. Oye, préstame dinero. Allí hay una transacción que se suele llamar Pues si lo tráfico de quieres influencias. decir así, sí, porque también fue todo muy organizado y planeado. Hubo otros que también salieron en televisión, no con baúles y muchas cosas que no se ven y no están en video y que son gravísimas y no pasa nada. En este país solamente hay que perseguir a la izquierda, todos los demás quedan impunes. O sea, explícame cómo esto no los desbastó.
sino ahora son más fuertes, bastante más fuertes que entonces. Porque nosotros trabajamos ganándonos la confianza de la gente, el cariño de la gente, porque esto se hace con muchos cuadros políticos, con muchos compañeros y compañeras, y ellos nos conocen muy bien. Y tenemos ustedes una de vida ser... muy transparente, todo el mundo nos conoce, sabe cómo vivimos, nos ven desde la mañana hasta que anochece, todos los días. ¿Cómo es este tránsito de ser una fuerza chilanga a ser una fuerza nacional? ¿Cómo se lo han propuesto? Nos lo propusimos a raíz de eso, porque nos vimos muy vulnerables. Nuestra fuerza estaba circunscrita al Distrito Federal. Y el golpe fue a nuestro principal dirigente en el Distrito Federal. Dijimos, una manera de conservarnos es no estar tan ubicados en un sitio. Vamos haciendo un trabajo nacional y nos repartimos el trabajo, los estados, y fuimos sembrando poco a poquito la confianza ciudadana en este equipo, y hoy día pues tenemos un trabajo nacional muy importante. ¿Y la estrategia en qué consistió? ¿Y quién la armó, esa estrategia nacional? Pues René es nuestro estratega, pero se coincide, se comparte con... Hay un compañero muy brillante que se llama Manuel Oropesa y otros compañeros y compañeras. Nosotros tenemos una causa, es ganar el poder político en México para desde ahí instaurar un proyecto alternativo de nación. Esto no lo hemos logrado. Hemos ganado la presidencia, yo digo que hasta 3 veces. Son otras las razones por las cuales no gobernamos la República. Pero hasta que no lleguemos ahí yo no voy a desistir, nadie nos va a quitar del camino. Si nos destruyen eso no nos va a quitar de nuestro objetivo, porque además es un compromiso con la historia, con uno mismo, y estamos, o sea, si ya pasamos lo peor, todo lo demás ha sido mejor. ¿Quién sería tu candidato para ganar la presidencia? Pues hay que ver, todavía falta muchísimo. Desde luego ahorita quisiéramos trabajar con Marcelo Ebrard para desarrollar un plan nacional. Eso no es fácil, lleva mucho tiempo y mucha organización también, mucha disciplina. Ojalá se esté en esa idea. ¿Y con qué relación llevas ahora con Andrés Manuel López Obrador? Pues Andrés ninguna. se fue, Él quiso ¿no? Él quiso que no hubiera ninguna. Yo desde luego lo considero como un hombre admirable, un líder fuera de serie, un dirigente tal vez el más importante de la izquierda. Es un hombre preclaro, íntegro, que yo lo admiro inmensamente, pero creo que también en su estrategia solitaria no es una estrategia correcta. Creo que esta causa que es tan difícil, porque nos enfrentamos a poderes muy grandes, nos necesitamos todos. Y él cree que no necesita de algunos, que estamos plenamente convencidos de la causa. Entonces, esta percepción que hubo un divorcio entre René Bejarano y Andrés Manuel López Obrador, que así es otro de los lugares nebulosos. Mucha gente dice, no, esto es una estrategia, esto es nada más, realmente hay una intensa relación entre Padierna, Bejarano y AMLO, y dicen que no hay. Tú dices, no, realmente hay una separación actual. Mira, dices algo muy importante. Nosotros somos ideológicos, o sea, no nos movemos más que por ideología. Y estamos juntos en un proyecto. Más allá de que nos estemos cada quien en su instrumento político, Andrés Manuel, hay que decirlo, entre PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Andrés Manuel tenía un liderazgo más allá de los 3 partidos. Ese plus que representa López Obrador ahora será un partido. Seremos 4 partidos, pero es el mismo movimiento, es el mismo proyecto, es la misma causa, y debemos estar juntos en momentos en que la historia le demande a la izquierda luchar junta y estar puntualmente en las tareas que nos señala la propia historia. Por ejemplo, se viene una etapa muy difícil en febrero, sumamente difícil, ya comenzó, pero se va a ver con toda nitidez en febrero, que es la privatización del petróleo. Y todo este daño a la población, a sus ingresos, a agudizar los niveles de pobreza. Eso del acuerdo, eso, pura frase. Vamos a hacerlo. Esas causas déjame preguntarte son lo las más que puntualmente. nos unen. El Pacto Nacional por México que propuso el presidente Enrique Peña Nieto y que firmaron los 3 partidos grandes. Tú dices El que partido el no PRD firmó. no lo firmó.
El PRD no lo firmó. Lo se firmó un votó. señor que se llama Jesús Zambrano, que Es el presidente se ostenta nacional del como PRD. presidente nacional Él del es el PRD. presidente nacional del PRD. Lo firmó. Lo firmó contra la decisión del órgano al cual él pertenece. Él preside la Comisión Política Nacional. La Comisión Política Nacional del PRD discutió y votó. Y el voto fue en contra de firmar un cheque en blanco a Peña Nieto sin haber ningún motivo para hacerlo. Dijeras, es que ya dio muestras de que va en serio, de que lo que dice ahí lo va a hacer. Bueno, siquiera tener algunas bases, pero así en el aire creerle, entregarse así nada más. Bueno, ¿a ¿no? qué se compromete un partido al firmar ese pacto? Es nada más, corrígeme si me equivoco, yo pienso que es nada más como un acto de buena voluntad hacia el siguiente gobierno federal, o hay un compromiso más allá Sí, de eso. hay un compromiso que se firma en ese documento muy delicado, que es justamente la privatización del petróleo y ponerle el IVA a los alimentos y medicinas y aumentar la tasa. Desaparecer la tasa cero del IVA en ¿Eso alimentos y aparece en medicinas. el documento? Es lo que te quiero decir, porque hemos aprendido a leer las cosas. Y, por ejemplo, en el caso de Pemex, dice, abriremos a Pemex a la competencia en refinación, petroquímica y distribución, transportación, los ductos. Abrir la competencia quiere decir que ya no solo lo va a hacer Pemex, sino lo van a hacer también los privados. Que Pemex entonces se va a dedicar a extraer el crudo y que se lo dará para la refinación, la transportación a los privados. ¿Esto qué significa? Que ahora va a haber refinerías, por fin. Tenemos 30 años esperando. Había el compromiso de hacer una en Tula. Habían apartado el lugar, 8,000 millones, para hacer la refinería y no hacen la refinería. No por otra razón, sino porque tienen las plantas de Pemex paradas, no hacen la refinería esperando este momento del regreso de los salinistas para instalar refinerías privadas, ductos privados. Aunque tengamos un ducto, una infraestructura muy grande construida con recursos públicos, se van a crear ductos privados y por ahí va a transportarse el crudo que extraiga Pemex. ¿Eso firmó y también, Jesús Zambrano? Sí, lo dice claramente. Hay 3 apartados en el documento sobre Pemex y habla de abrir la competencia, en qué rubros y cómo. Y dice claramente, tanto Peña Nieto como los que firmaron eso, que no es privatización de Pemex. La privatización de Pemex primero ya está y viene desde hace mucho tiempo. Hoy día dicen que no hay extracción privada, que no hay exploración de yacimientos privada. Claro que lo hay. En Tabasco, no traigo aquí los nombres, pero te los doy inmediatamente, los nombres de empresas privadas que en este momento están haciendo extracción de crudo en Tabasco y empresas que están haciendo exploración de yacimientos en el Golfo de México, y son privadas, son petroleras internacionales, unas son inglesas, otras son norteamericanas. Bueno, colijo que tú estás completamente en contra de cualquier intervención privada en Pemex, ¿no? No, yo lo que eso ya existe. Lo que Sí. yo quisiera es que toda la riqueza petrolera que tiene México se ocupara para el desarrollo del país. Y como lo están haciendo, va a ser, fíjate, una refinería privada va a tener ganancias. Son inglesas. Toda empresa internacional extranjera se lleva la ganancia a su país de origen, no se queda en México. Entonces, México va a poner los fierros, etcétera, y la ganancia... ¿Es distinto a Petrobras? ¿Petrobras no tiene este trato con empresas internacionales? Petrobras tiene una historia muy distinta y tiene el capital mixto, público y privado, con una estrategia del Estado donde ellos tienen un control sobre toda la cadena productiva, y además es un ascenso de acciones que va teniendo el Estado. ¿Y eso paulatino. sí te gustaría? Mira, México tiene una riqueza petrolera muy grande, la tienen parada. Es irracional lo que están haciendo los gobiernos de cerrar las plantas, mantenerlas paradas. Prefieren perder miles y miles de millones de dólares, a ver si así ya el Congreso vota el permiso para que públicamente y con, ¿cómo se llama?, con seguridad jurídica puedan estar siguiendo
puedan seguir firmando todos esos contratos privados en Pemex. Dolores, una pregunta. Yo escucho en lo que tú dices algo doble. No entiendo si estás diciendo que es esta estrategia neoliberal es equivocada o que es una fachada para esconder una gran corrupción, un gran robo a la nación. ¿Cuál de las dos estás diciendo? El neoliberalismo se caracteriza por privilegiar a una élite del poder, en todos sentidos. Se privatiza, etcétera. Pero en relación a Pemex, me parece que la política neoliberal de estar esperando a que vengan privados, en lugar de tener una estrategia de Estado para conservar y beneficiar, desarrollar al país con una reserva estratégica. Los países más grandes del mundo que tienen petróleo lo consideran una reserva estratégica. Y en México, que lo es, de acuerdo a la Constitución, se quieren deshacer de una reserva estratégica. Eso es el neoliberalismo. Y de paso, pues se llevan ahí muchas... son actos de corrupción, porque cada contrato no se les da por su chula cara ni a cambio de nada. Efectivamente que ha de haber ahí enriquecimiento enorme de los funcionarios públicos, al mismo tiempo que enriquecen a las empresas privadas. Regreso a Jesús Zambrano, presidente del PRD, firmando. Tú afirmas que no tenía el mandato del partido. No, Bueno, ¿qué es eso? No lo tenía por dos razones. Una, porque no quiso entregar nunca el documento. ¿Cómo el partido va a autorizar una firma si no conoce ni el documento? No lo quiso entregar. ¿Qué hay allí? Bueno, no lo quiso entregar. Luego, si no lo entrega, en el partido no lo conocemos, ¿cómo le vamos a dar la autorización para que firme? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con Jesús Zambrano y con el partido? No lo sé, eso le toca definirlo al partido, pero sí te puedo decir, ahora está por escrito, que si queremos la política social, que no es la que tenemos en el Distrito Federal, no es una política, ya la leí toda, cada párrafo ya lo estudié mucho. La política social que está considerada en ese acuerdo es primero a cambio de la reforma fiscal. Ahí la reforma fiscal. Y está por escrito. Y viene una lista de los programas y decir condicionado a la reforma fiscal. Entonces, si quieres esto, primero va condicionado a la reforma fiscal. Eso significa, en otras palabras, el IVA, porque cuando ellos piensan en reforma fiscal o hacendaria, no piensan en lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos siempre que se requieren más ingresos tributarios en México, que México es uno de los países que tiene un ingreso más bajo, tributario más bajo de la OCDE y del mundo, y que debería de tener un ingreso tributario superior al que hoy tiene. Pero, ¿cuál es la causa de que México tenga tan poca tributación? Pues los privilegios que están en la ley del impuesto sobre la renta. Oye, Dolores, pero ya te fuiste así a las estratosferas de la ideología. Yo regreso a un asunto no es la ideología, es la política fiscal. Bueno, pronto la vamos a estudiar. Sí, bueno, dos modelos económicos en el país, pero yo regreso a este punto, no me deja de impresionarme. Tú dices, el presidente del PRD es un acto ilegal lo que estás describiendo. Yo no creo, ¿cuál va a ser tu postura? ¿Vas a dejarlo pasar? ¿Vas a tener una reacción? Mira, yo tuve una relación, fui secretaria general del PRD, tengo la mejor opinión de Jesús Zambrano. Ajá. Y yo creo que más bien fueron otros dos compañeros que fueron los que estuvieron llevando las negociaciones desde agosto a escondidas, algo que es bueno porque lo escondes. A escondidas, a espaldas de todos, dos compañeros del PRD estuvieron negociando con el equipo de transición de Peña Nieto cuando en la línea política del PRD aprobada en sus instancias está en no reconocer a Peña Nieto todavía, si se va a reconocer que lo digan las instancias, pero no a mutuo propio ir a representar al partido. Y creo que ellos dos convencieron ¿Cómo se llaman Jesús. estos dos? Graco Ramírez y Jesús Ortega. Fueron a convencer a Jesús Zambrano, que lleva una presidencia del PRD buena. Y es un dirigente, me parece, muy inteligente, trabajador y conciliador. O sea, él se ha caracterizado por eso, por métodos democráticos al interior. Entonces, de buenas a primeras le llega el documento y a escondidas de todos se lo piden los dirigentes nacionales de la Comisión Política. Oye, a ver, danos el documento. Y no lo quiso dar.
Entonces, Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? O sea, ¿se va a disolver el PRD? ¿Se va a hacer varios partidos? No, ¿Van a no, 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 quitar no. a Jesús Eso es lo que Zambrano? quisieran. Bueno, en el momento Yo no de, lo creo. de cumplir los compromisos, El partido ¿qué ya va a tiene pasar? ¿El un PRD tiempo. va a cumplir o no? El con PRD ya tiene pacto? un largo periodo de estabilidad interna, de cohesión interna, de un método de trabajo democrático. Y nos hemos estado desarrollando bien. Llega esto y sí crea, por supuesto, un cisma y un enojo muy grande de muchos dirigentes y, por supuesto, de gran parte de la militancia. Ustedes todavía no aceptan que Enrique Peña Nieto es presidente, Eso lo tienen que decidir las instancias del partido. Ahorita hay una línea política pero aprobada. todavía no lo aceptan. Todavía no, porque no lo ha aprobado el partido. ¿Qué se necesita para que lo acepten? Que haya un Congreso Nacional y modifique la línea política. Mientras todos estamos obligados a respetarla. Ahí en esa línea política se establece que el PRD es un partido de izquierda, de oposición al régimen, no para ayudarles a gobernar, no ser muleta del sistema o del régimen. No se permiten las alianzas ni con el PAN ni con el PRI. Somos un partido de oposición que tenemos un proyecto hasta contrario al de ellos. Entonces, ¿por qué vamos a firmar cosas juntos? ¿Por qué vamos a avalar a ciegas una política que además ahora leyéndola es toda una justificación para las reformas, entre comillas, que México necesita? Entonces, ¿el PRD va a ser la oposición a este sexenio? Somos un partido de oposición. O sea, no habrá coincidencia, no ves Somos un ningún partido lugar de de coincidencia. izquierda. Sí, veo muchos puntos de coincidencia y los hemos votado en el Senado. Pero en general aprobamos será la por oposición. unanimidad. Por unanimidad hemos aprobado varias iniciativas que ha propuesto el PRI o el PAN. No es una irracionalidad, un asunto dogmático. ¿Y esta oposición dónde se va a manifestar? Me imagino en el Congreso, para eso existe el Congreso, para los debates. Pero ¿qué tal las movilizaciones públicas, las protestas, la desobediencia civil de la que ha hablado Andrés Manuel López Obrador? ¿También lo prevés? Bueno, el derecho a la libre manifestación está consagrada en la Constitución y yo no pienso renunciar a ninguno de los derechos consagrados en la ley. Sin embargo, yo veo que últimamente se utilizan las movilizaciones para distorsionar la causa, para distorsionar el verdadero objetivo de las manifestaciones. Cuando sea necesario, nos vamos a movilizar, que eso no quepa la menor duda. En estas manifestaciones que hubieron en diciembre, ¿qué piensas? ¿Quién organizó a estos jóvenes? Uno ya perdió un ojo, por poco pierde la vida. O sea, sí son preocupantes. Mucho. Y nos traen también ecos de un pasado Mucho. mexicano donde no sabíamos quién eran los manifestantes. O sea, yo ahora inmediatamente pienso en los halcones, no sé tú. Sí, qué bueno que lo estás comentando, porque en efecto yo tengo esa misma hipótesis, que hubo policía vestida de civil, armada con palos, cadenas, tubos, al lado de la Policía Federal, y creo que este fue un operativo para distorsionar, distraer el objetivo de la marcha. El objetivo de la marcha de las y los jóvenes era no legitimar a Enrique Peña Nieto o protestar en contra de la asunción de Peña Nieto como presidente de México. Y al día siguiente todo era la violencia, las imágenes de estas gentes mandadas a meterse a la movilización de los jóvenes. Esa fue la nota. En 1900... Y ya no que los jóvenes, que la marcha, protestaron por no admitir a Enrique Peña Nieto como gobernante de esa manera. En los 1970s había un partido único en este país y el gobernante del Distrito Federal se cuadraba frente al presidente de México. Esto es un caso muy distinto. La izquierda gobierna el Distrito Federal. ¿Cómo es posible que a casi 2 semanas después la policía del DF no nos diga quién organizó a los porros que infiltraron esta protesta? ¿Cómo te lo explicas, Dolores? No, estoy haciendo la misma demanda pública. 3 en concreto. Primero, que el Ministerio Público del Distrito Federal se desista de las acusaciones a jóvenes que
no tienen pruebas de que eran los que estaban armados con tubos, piedras, cadenas, y que nos digan exactamente quiénes son esas personas que todos vimos en las televisoras, que están armados así, vestidos, y además tienen una identidad. ¿Quiénes eran los jóvenes que no eran del movimiento y que un día antes estuvieron azuzando, exhortando a la violencia, y que nadie les hizo caso, y que finalmente estaban, en las imágenes aparecen, en muchas fotografías, estas gentes están al lado de la Policía Federal. Si un policía federal está viendo a una persona que trae un tubo, una cadena, y está a su lado, no le hace nada. Bueno, entonces fue un operativo para distraer la atención del objetivo principal y responsabilizar al gobierno de la ciudad. Mal augurio, ¿no? Mal augurio. Muy mal augurio. ¿Va a ser un infierno este sexenio? Mira, yo veo que quieren hacer retrocesos, porque ellos no han cambiado. Pero nosotros... Ellos es el PRI. El PRI no ha cambiado, es el mismo PRI de siempre. Pero nosotros, la sociedad, sí cambiamos, sí evolucionamos, sí ganamos derechos y no vamos a volver atrás. Ellos quisieran someternos a todos y con estas... Tienen un colmillo retorcido en cuanto a esas mañas, pero no vamos a caer en lo que ellos buscan, que es justamente tener un gobierno autoritario. Esta iniciativa que mandó Enrique Peña Nieto de fusionar la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública con en la Secretaría de Gobernación, creando una poderosa secretaría sin controles. Y hoy que pedíamos dos cosas muy chiquitas y elementales, que es que el Senado de la República ratifique a los altos mandos de la policía y puedan comparecer ante el Senado con la finalidad de supervisar, de evaluar la política de seguridad, que ojalá les dé resultado y vaya bien. Y también ver quiénes son los mandos de la policía, que nunca sabemos quiénes son. Bueno, que los ratifique el Senado para darles un seguimiento. Es una corresponsabilidad con la sociedad, que nos hagamos como Senado corresponsables de eso. El PRI ha hecho de todo para evitar que esa votación se dé. Dolores Padierna, gracias por esta plática. Aquí, muchas gracias. Gracias por el espacio. Barra de Opinión presentó